Capítulo 30. Cuando Raquel vio que no le había dado hijos a Jacob, empezó a sentir celos de su hermana y a decirle a Jacob: «Dame hijos, si no, me moriré». Jacob se enfureció con Raquel y le dijo: ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Él es el que no te ha dejado tener hijos. Así que ella le dijo: «Aquí tienes a mi esclava Bilhá. Ten relaciones con ella para que tenga hijos para mí. Así yo también tendré hijos por medio de ella». De modo que le entregó a su sierva Bilhá como esposa, y Jacob tuvo relaciones con ella. Bilhá quedó embarazada y con el tiempo le dio un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: «Dios ha actuado como mi juez y también me ha escuchado. Por eso me ha dado un hijo». Así que lo llamó Dan. Y Bilhá, la sierva de Raquel, quedó embarazada otra vez y con el tiempo le dio un segundo hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: He tenido grandes luchas con mi hermana y he vencido. De modo que lo llamó Neftalí. Cuando Lea vio que había dejado de tener hijos, tomó a su sierva Zilpá y se la entregó como esposa a Jacob. Y Zilpá, la sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: ¡Qué afortunada soy! Por eso lo llamó Gad. Después, Zilpá, la sierva de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo: ¡Qué feliz soy! Las mujeres de veras me llamarán feliz. De modo que lo llamó Aser. Pues bien, un día, para el tiempo de la cosecha del trigo, Rubén estaba paseando por el campo y encontró mandrágoras. Así que se las llevó a su madre Lea. Entonces Raquel le dijo a Lea: Dame, por favor, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió: ¿Te parece poco haberte quedado con mi esposo? ¿Ahora también quieres quedarte con las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel le contestó: De acuerdo, que él se acueste esta noche contigo, pero a cambio dame las mandrágoras de tu hijo. Al anochecer, cuando Jacob venía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: Tienes que venir conmigo, porque de hecho te he alquilado con las mandrágoras de mi hijo para que tengas relaciones conmigo. Por lo tanto, él se acostó con ella aquella noche. Y Dios escuchó las oraciones de Lea. Ella quedó embarazada y con el tiempo le dio un quinto hijo a Jacob. Entonces Lea declaró: Dios me ha dado mi salario por haberle dado mi sierva a mi esposo. De modo que lo llamó Isacar. Después, Lea quedó embarazada otra vez y con el tiempo le dio un sexto hijo a Jacob. Lea dijo: Dios me ha hecho a mí un buen regalo. Por fin me tolerará mi esposo, porque le he dado 6 hijos. De modo que lo llamó Zabulón. Y después dio a luz una hija, y la llamó Dina. Por fin, Dios se acordó de Raquel. Escuchó sus oraciones y permitió que quedara embarazada. Así que ella quedó embarazada, dio a luz un hijo y declaró: Dios ha eliminado el motivo de mi deshonra. De modo que lo llamó José, pues decía: Jehová me ha añadido otro hijo. Tan pronto como Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: Déjame regresar a mi hogar y a mi país. Dame a mis esposas y mis hijos, por quienes he trabajado para ti, y me iré. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Entonces Labán le dijo: Si me aprecias, quédate, por favor. Los presagios me indican que Jehová me está bendiciendo gracias a ti. Y añadió: Dime qué salario quieres, y yo te lo daré. Jacob le contestó: Tú sabes cómo he trabajado para ti y lo mucho que ha crecido tu rebaño conmigo. Antes de que yo llegara tenías poco, pero ahora tu rebaño ha crecido y se ha hecho muy grande. Desde que llegué, Jehová te ha bendecido. ¿Y cuándo voy a hacer algo yo por mi propia familia? Entonces Labán le preguntó. ¿Qué quieres que te dé? Jacob le respondió: No me des nada. Si haces por mí lo que voy a pedirte,
Seguiré pastoreando tu rebaño y cuidando de él. Hoy pasaré por entre todo el rebaño, y tú separarás a las ovejas moteadas o con grandes manchas y a los carneros jóvenes oscuros, así como a las hembras de las cabras moteadas o con grandes manchas. Y todos los animales que nazcan así a partir de ahora serán mi salario. Y el día de mañana, cuando vengas a revisar mi salario, podrás comprobar que he sido honrado. Si ves que tengo alguna hembra de las cabras que no sea moteada, ni tenga grandes manchas, o algún carnero joven que no sea oscuro, entonces se podrá decir que te he robado. Así que Labán dijo: Muy bien, que así sea. Y ese día, de entre todas las cabras, separó a los machos rayados o con grandes manchas, y a las hembras moteadas o con grandes manchas. Separó a todos los animales que tuvieran alguna mancha blanca, y a todos los carneros jóvenes oscuros. Entonces puso todos estos animales al cuidado de sus hijos. Después se fue a un lugar que quedaba a 3 días de distancia de Jacob, y Jacob se quedó al cuidado de los demás rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó ramas recién cortadas de estoraque, de almendro y de plátano, y les quitó algunas partes de la corteza para dejar al descubierto la madera blanca. Después puso esas ramas descortezadas en los canales y en los bebederos, a donde iban a beber los rebaños, para que se pusieran en celo enfrente de ellas cuando fueran a beber. Así que los rebaños se ponían en celo enfrente de las ramas y tenían crías rayadas, moteadas o con grandes manchas. Entonces Jacob separaba a los carneros jóvenes y hacía que los rebaños miraran a los animales rayados y oscuros que había en los rebaños de Labán. Luego fue separando a sus propios rebaños para que no se mezclaran con los rebaños de Labán. Y siempre que los animales más fuertes se ponían en celo, Jacob colocaba las ramas en los canales para que los rebaños las vieran y se pusieran en celo junto a ellas. Pero si los animales eran débiles, no ponía las ramas allí. Así que las crías débiles siempre eran para Labán, y las fuertes para Jacob. De modo que el hombre se hizo muy rico. Llegó a tener rebaños grandes, camellos y burros, así como siervos y siervas. Capítulo 31. Con el tiempo, Jacob se enteró de que los hijos de Labán decían: Jacob se ha quedado con todo lo que le pertenecía a nuestro padre. Toda su riqueza la ha sacado de lo que le pertenecía a nuestro padre. Y cuando Jacob veía la cara de Labán, se daba cuenta de que su actitud hacia él no era igual que antes. Al final, Jehová le dijo a Jacob: Regresa a la tierra de tus padres y a donde están tus parientes. Yo continuaré contigo. Así que Jacob envió un mensaje a Raquel y a Lea para que fueran al campo donde él estaba con su rebaño. Entonces les dijo: Me he dado cuenta de que la actitud de su padre hacia mí ha cambiado, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que he trabajado con todas mis fuerzas para su padre. Y aunque su padre ha intentado estafarme y ha cambiado mi salario 10 veces, Dios no le ha permitido hacerme daño. Si él me decía: te pagaré con los animales moteados, todo el rebaño tenía crías moteadas. Pero si decía: te pagaré con los animales rayados, todo el rebaño tenía crías rayadas. Por eso, Dios ha estado quitándole animales a su padre y dándomelos a mí. Una vez, cuando el rebaño se puso en celo, tuve un sueño. Vi que los machos de las cabras que se apareaban con el rebaño eran rayados, moteados y manchados. Entonces el ángel del Dios verdadero me dijo en el sueño: Jacob. Yo le respondí: aquí estoy. Y él dijo: levanta la vista, por favor, y verás que todos los machos de las cabras que se aparean con el rebaño son rayados, moteados y manchados. Esto es así porque he visto todo lo que Labán te está haciendo. Yo soy el Dios verdadero, que se te apareció en Betel, donde ungiste una columna y donde me hiciste un voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Entonces Raquel y Lea le dijeron:
Ya no hay nada que podamos heredar de la casa de nuestro padre. ¿Acaso no somos como extranjeras para él? Él nos ha vendido y ha estado viviendo del dinero que recibió por nosotras. Todas las riquezas que Dios le ha quitado a nuestro padre son nuestras y de nuestros hijos. Así que haz todo lo que te ha dicho Dios. Luego, Jacob subió a sus hijos y sus esposas a los camellos, y se dirigió con todos sus rebaños y con todos los bienes que había acumulado, el ganado que poseía y que había acumulado en Padán Aram, hacia la tierra de Canaán, donde estaba su padre Isaac. Ahora bien, Labán había ido a esquilar sus ovejas, y Raquel le robó los ídolos domésticos a su padre. Además, Jacob fue más listo que Labán el arameo y se fue sin decirle que se iba. Así que huyó con todo lo que tenía. Cruzó el río y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Pero al tercer día le dijeron a Labán que Jacob había huido. De manera que Labán reunió a sus hermanos y lo persiguió durante 7 días. Finalmente, lo alcanzó en la región montañosa de Galaad. Pero por la noche, Dios habló con Labán el arameo en un sueño y le dijo: «Cuidado con lo que le dices a Jacob, sea bueno o malo». Pues bien, Jacob había colocado su tienda en la montaña, y Labán había acampado con sus hermanos en la región montañosa de Galaad. Así que Labán se acercó a Jacob y le dijo: ¿Qué has hecho? ¿Por qué me engañaste y te llevaste a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué me engañaste y te fuiste a escondidas sin avisarme? Si me lo hubieras dicho, te habría despedido con una fiesta y con canciones, panderetas y arpas. Ni siquiera me diste la oportunidad de besar a mis nietos y a mis hijas. Te portaste como un tonto. Yo podría hacerles daño, pero el Dios del padre de ustedes me dijo anoche: «Cuidado con lo que le dices a Jacob, sea bueno o malo». Entiendo que extrañes la casa de tu padre y hayas querido regresar. Pero ¿por qué me robaste mis dioses? Entonces Jacob le dijo a Labán: Me fui a escondidas porque tenía miedo de que me fueras a quitar a tus hijas por la fuerza. En cuanto a tus dioses, búscalos, y la persona que los tenga morirá. Busca entre todo lo que tengo delante de nuestros hermanos, y llévate lo que sea tuyo. Ahora bien, Jacob no sabía que Raquel había robado los dioses. Así que Labán los buscó en la tienda de campaña de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 esclavas, pero no los encontró. Al salir de la tienda de Lea, fue a buscarlos a la tienda de Raquel. Pero Raquel ya había agarrado los ídolos domésticos. Los había escondido en la canasta de la silla que las mujeres usaban para montar en camello y se había sentado encima. De modo que Labán los buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Entonces ella le dijo a su padre: No te enojes, señor mío, pero no puedo levantarme en tu presencia. Estoy con lo que es habitual entre las mujeres. De modo que él siguió buscando, pero por más que buscó, no encontró los ídolos domésticos. Entonces Jacob se enojó con Labán y se puso a recriminarle. ¿Cuál ha sido mi delito? ¿Qué pecado he cometido para que me persigas con tanto afán? Ahora que ya terminaste de buscar entre todas mis cosas, ¿encontraste algo que pertenezca a tu casa? Sácalo delante de mis hermanos y tus hermanos, y que ellos decidan quién de los dos tiene la razón. Durante los 20 años que he estado contigo, ninguna de tus ovejas ni de tus cabras abortó, y nunca comí ni un carnero de tu rebaño. Nunca te llevé ningún animal despedazado por fieras. Yo me hacía cargo de la pérdida. Y si robaban algún animal, fuera de día o de noche, tú me exigías que te lo compensara. Durante el día me consumía el calor, y durante la noche me moría de frío. Hasta el sueño se me iba. Llevo 20 años trabajando para ti en tu casa, 14 años por tus 2 hijas, y 6 por tu rebaño, y me cambiaste el salario hasta 10 veces. Si el Dios de mi padre,
el Dios de Abraham y el Dios a quien Isaac teme, no hubiera estado conmigo, ahora me estarías mandando de regreso con las manos vacías. Pero Dios vio mi sufrimiento y mi duro trabajo. Por eso te reprendió anoche. Entonces Labán le respondió a Jacob: Estas mujeres son mis hijas, estos niños son mis hijos, y este rebaño es mi rebaño. Todo lo que estás mirando es mío y de mis hijas. ¿Cómo voy a hacer algo contra ellas o contra los hijos que ellas han dado a luz? Vamos, hagamos un pacto tú y yo, y que esto sirva de testigo entre nosotros dos. Así que Jacob tomó una piedra y la colocó como una columna. Luego Jacob les dijo a sus hermanos: Recojan piedras. Y ellos recogieron piedras y las amontonaron. Después, comieron sobre ese montón de piedras. Labán lo llamó Jegar Sahadutá, pero Jacob lo llamó Galeed. Y Labán dijo: Este montón de piedras es hoy testigo entre tú y yo. Por eso fue llamado Galeed, y también Atalaya, porque Labán dijo: Que Jehová nos vigile a ti y a mí cuando no nos estemos viendo el uno al otro. Si maltratas a mis hijas, o si te casas con otras mujeres además de ellas, aunque no haya ningún hombre con nosotros que lo vea, recuerda que Dios será testigo entre tú y yo. Labán pasó a decirle a Jacob: Aquí están el montón de piedras y la columna que he levantado como testigos entre tú y yo. Este montón de piedras y esta columna son testigos de que yo no pasaré más allá de este montón para hacerte daño, y de que tú no pasarás más allá de este montón y de esta columna para hacerme daño. Que juzgue entre nosotros el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, es decir, el Dios del padre de ellos. Y Jacob juró por el Dios a quien temía su padre Isaac. Después, Jacob ofreció un sacrificio en la montaña e invitó a comer a sus hermanos. De modo que comieron y pasaron la noche en la montaña. Y Labán se levantó temprano por la mañana, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Luego se fue de regreso a su hogar. Capítulo 32. Jacob se puso en camino, y los ángeles de Dios se encontraron con él. Tan pronto como Jacob los vio, dijo: Este es el campamento de Dios. Así que llamó a aquel lugar Mahanaim. Entonces Jacob le envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, el territorio de Edom, y les dio esta orden: Díganle esto a mi señor Esaú. Tu siervo Jacob ha dicho: He estado viviendo con Labán todo este tiempo, y he conseguido toros, burros y ovejas, así como siervos y siervas. Te envío este mensaje, mi señor, para darte la noticia y así ganarme tu favor. Tiempo después, los mensajeros regresaron a donde estaba Jacob y le dijeron: Fuimos a donde tu hermano Esaú, y ahora viene a tu encuentro con 400 hombres. Entonces Jacob sintió mucho miedo y angustia, así que dividió a su gente, sus rebaños, su ganado vacuno y sus camellos en 2 campamentos. Dijo: De esta manera, si Esaú ataca al primer campamento, el otro campamento puede escapar. Después, Jacob oró: Oh Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, tú, Jehová, me has dicho: regresa a tu tierra y a donde están tus parientes, y yo te trataré bien. Yo no merezco el amor leal ni la fidelidad que me has mostrado a mí, tu siervo. Cuando crucé el Jordán, solo tenía mi bastón, pero ahora tengo tanto que he llegado a formar 2 campamentos. Te suplico que me salves de las manos de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga y me ataque a mí, así como a los niños y a sus madres. Porque tú has dicho: de veras te trataré bien, y haré que tu descendencia sea como los granos de arena del mar, que son tan numerosos que no se pueden contar. Y pasó la noche allí.
Luego juntó algunos de sus bienes para regalárselos a Esaú su hermano: 200 hembras de las cabras, 20 machos de las cabras, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Entonces les entregó a sus siervos un grupo de animales tras otro y les dijo: Crucen delante de mí y mantengan cierta distancia entre cada grupo. Además, le ordenó al que iba primero: Si te encuentras con mi hermano Esaú y te pregunta, ¿de quién eres siervo y a dónde vas? ¿De quién son estos animales que van delante de ti? Entonces debes contestar: de tu siervo Jacob. Esto es un regalo para ti, mi señor Esaú, y él mismo viene detrás de nosotros. También les dio órdenes al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de cada grupo de animales. Les dijo: Eso es lo que deben decirle a Esaú cuando se encuentren con él. También deben decirle: tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Porque Jacob pensaba: si logro aplacarlo enviándole antes un regalo, entonces, cuando yo lo vea, quizás me reciba amablemente. Así que los siervos que llevaban el regalo cruzaron delante de él, y él se quedó a pasar la noche en el campamento. Pero Jacob se levantó más tarde esa misma noche, tomó a sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 niños, y cruzó las aguas del Jaboc por la parte menos profunda. De este modo, los llevó al otro lado del río, y también llevó todo lo demás que tenía. Finalmente, cuando Jacob se quedó solo, un hombre se puso a luchar con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre vio que no lograba vencer a Jacob, entonces le tocó la cavidad de la cadera. Así que a Jacob se le dislocó la cadera mientras luchaba con él. Después, él dijo: Suéltame, porque ya está amaneciendo. Pero Jacob le respondió: No te voy a soltar hasta que me bendigas. Entonces, él le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y le contestó: Jacob. Ya no te llamarás Jacob, dijo él, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres, y por fin has vencido. Por su parte, Jacob le dijo: Por favor, dime tu nombre. Pero él contestó: ¿Para qué quieres saber mi nombre? Entonces lo bendijo allí mismo. Así que Jacob llamó Peniel a ese lugar, porque dijo: He visto a Dios cara a cara, y aún así conservo la vida. Pues bien, él estaba pasando por Penuel cuando salía el sol, e iba cojeando debido a su cadera. Por eso, hasta el día de hoy, los descendientes de Israel no tienen la costumbre de comerse el tendón del muslo, que está en la cavidad de la articulación de la cadera, porque fue en ese tendón del muslo donde aquel hombre tocó a Jacob. Capítulo 33. Cuando Jacob levantó la vista, vio que Esaú venía con 400 hombres. Así que repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 siervas. Puso a las siervas con sus hijos en primer lugar, a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se adelantó a todos, y a medida que se iba acercando a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces. Pero Esaú fue corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó, y los 2 se echaron a llorar. Cuando Esaú levantó la vista, vio a las mujeres y a los niños, y preguntó: ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Jacob le contestó: Son los hijos con los que Dios ha bendecido a tu siervo. Enseguida se acercaron las siervas con sus hijos, y se inclinaron. Y también se acercaron Lea y sus hijos, y se inclinaron. Finalmente, se acercaron José y Raquel, y se inclinaron. Esaú le preguntó a Jacob: ¿Para qué enviaste toda esa caravana con la que me he encontrado? Y él le respondió: Para ganarme tu favor, mi señor. Entonces Esaú le dijo:
Yo ya tengo muchísimos bienes, hermano mío. Esto es tuyo. Quédatelo. Pero Jacob le dijo: No, si me he ganado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte, porque lo traje para poder ver tu rostro. He visto tu rostro y ha sido como ver el rostro de Dios, pues me has recibido con gusto. Por favor, acepta el regalo que te he traído, porque Dios me ha bendecido y tengo todo lo que necesito. Y siguió insistiéndole hasta que Esaú lo aceptó. Más tarde, Esaú le dijo: Vamos, pongámonos en camino. Yo iré guiándote. Pero Jacob le respondió: Mi señor sabe que los niños son frágiles. También sabe que tengo ovejas y vacas con crías. Si en un día apuramos demasiado a los animales, todos morirán. Por favor, mi señor, vete delante de tu siervo. Yo haré el viaje más despacio, al paso del ganado y de los niños, hasta que me encuentre con mi señor en Seir. Entonces Esaú le dijo: Al menos permíteme dejarte parte de mi gente. Pero Jacob le contestó: ¿Para qué vas a hacer eso? Si con tener el favor de mi señor me basta. Así que ese día Esaú salió de regreso a Seir. Y Jacob salió hacia Sucot. Allí se hizo una casa y preparó refugios para su manada. Por eso llamó Sucot a aquel lugar. Jacob siguió su viaje desde Padán Aram y llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y estableció su campamento cerca de la ciudad. Después, pagó 100 piezas de dinero por una parte del campo donde había colocado su tienda. Les compró esa parte a los hijos de Hamor, que era padre de Siquem. Allí construyó un altar y lo llamó Dios, el Dios de Israel.